Buenas, hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente a tumores de piel no asociados a pigmentación, ¿no? Tumores de piel no melanocíticos. Y dentro de estos tumores de piel no melanocíticos tenemos una alta frecuencia. En la retro de ellos vamos a uno de estos tumores en cuanto a la contrapartida benigna. Tenemos la queratosis seborreica, ¿no? Que es un tumor muy frecuente, observado en personas de edad media o generalmente de personas de edad avanzada, que se lo observa con más frecuencia en sitios expuestos a los rayos solares, ¿no? En general, la mayoría de los tumores de piel están asociados a la exposición a los rayos solares, ¿no? Estos, si bien pueden mostrar mutaciones activadoras del receptor 3 para el factor de crecimiento del fibroblasto, lo cual va a desencadenar secundariamente la proliferación epitelial. Estos tumores se manifiestan como tumores de pequeño tamaño, ¿no? Miden habitualmente 1 centímetro de diámetro. Como término medio pueden ser un poco menos, ¿sí? O tal vez un poco más de este centímetro. Se manifiestan como lesiones bien delimitadas, son lesiones bien delimitadas, sobre elevadas, ¿no? Que tienden a tener a la palpación tiene una consistencia áspera, ¿sí? El color habitualmente tiene un color marrón, o a veces es un marrón oscuro, ya que pueden presentar pigmentación, una mayor pigmentación a este nivel, y hacer confundir frecuentemente con un neus, ¿sí? Con un neus melanocítico, frecuentemente sobrediagnosticado como neus melanocítico. Y vemos las imágenes correspondientes a la lesión, en la cual reconocemos acá la lesión, ¿no? En este caso una persona de piel blanca, donde observamos la lesión de aspecto nodular, ¿no? Y pigmentada. Vemos el aspecto sobre elevado, ¿no? Vemos a la superficie de corte, vemos como la lesión sobre elevada de aspecto granular, como se lo describe, ¿no? Y la pigmentación observado más, ¿sí? Estos en cuanto a la histología, ¿sí? En cuanto a los hallazgos histológicos, se caracterizan por una hipercelularidad, ¿sí? Por una hipercelularidad hay un aumento en la cantidad de células, ¿no? Constituidos por células pequeñas, ¿no? Que se asemejan, son parecidas a las células basales, y es frecuente la pigmentación de esto, ¿no? O sea, es frecuente observar abundante pigmento melánico entre estos queratinocitos, ¿no? Entonces tenemos esa hiperkeratosis, ¿no? El aumento de la cantidad, en este caso de queratina en superficie, ¿sí? Mucha queratina en superficie, y habitualmente se relacionan con presencia o formación de pequeños quistes intraepiteliales, ¿no? Estos pequeños quistes que contienen queratina en su interior, ¿no? Es característico de estas lesiones, y vemos la imagen histológica, una imagen panorámica. Hemos sacado el límite del tumor y acá la piel normal, ¿sí? Vemos como hay un aumento, un espesor del epitelio, ¿sí? Hay una hiperplasia epitelial, y acá arriba vemos una hiperkeratosis, mucha queratina, y las células constituidas por células monótonas, células muy basófilas, ¿no? Similar a las células basales, y la presencia de estos nidos de queratina, que es común observarlos en su interior. O vemos otra imagen en la cual se reconocen áreas pigmentadas en el estrato basal, lo cual suele dar ese color típico, ¿no? Una coloración marrón oscura a la lesión tumoral macroscópicamente, y se observan acá la presencia de las estructuras quísticas con contenido queratínico en su interior, ¿no? Es una patología muy usual correspondiente a esta queratosis. Ahora tenemos asociado a la patología de piel lo que es la acantosis nigricans, ¿no? La acantosis nigricans sobre todo es una alteración de la piel, ¿no? En la cual se caracteriza por una hiperpigmentación, ¿sí? Puede estar asociado, ¿sí? a trastornos benignos, o en el contexto de síndromes paraneoplásicos, ¿no? En los tumores malignos. Esta hiperpigmentación sobre todo se observa en las flexuras, ¿sí? En las flexuras del cuerpo, como ser en la piel del cuello, en la región posterior, ¿no? En las axilas, en la región inguinal, o en la región
ano genital, ¿no? Entonces produce un aumento en la pigmentación de esa piel afectada. Este trastorno, ¿no?, lleva a un aumento de señales procedentes del receptor para los factores de crecimiento de la piel, ¿no? Esta acanthosis nigricans se divide en dos tipos, ¿no?, en relación a su función y del trastorno subyacente. El 80% de los casos está asociado con trastornos benignos, ¿no?, y aparece en forma gradual durante la infancia o durante la pubertad, pero ese 20% de los casos, ¿sí?, ese otro 20% está asociado habitualmente a síndromes paraneoplásicos. Y dentro de estos síndromes paraneoplásicos, sobre todo a adenocarcinomas relacionados al tubo digestivo. Hay que tener la importancia de que puede estar asociado a estos tumores avanzados, ¿no? Y vemos macroscópicamente, vemos como hay una hiperpigmentación, ¿sí?, del cuello en la región posterior de una forma lineal, o vemos en este caso también asociado a una hiperpigmentación de axila. Otra patología correspondiente a un pólipo fibroepitelial. Es una patología muy usual en la práctica médica, ¿no?, también llamado papiloma escamoso, también llamado acrocordón o simplemente pólipo cutáneo. Estos pueden estar localizados en el tronco, en la cara o en el cuello, ¿no? Estos tumores macroscópicamente contienen un pedículo de fijación y una sobreelevación, o sea, el pólipo con su pedículo de fijación a la piel. Son de consistencia blanda, ¿no? Son de consistencia blanda. A veces tiene el aspecto de una bolsa, ¿sí? A veces tiene el aspecto de una bolsa. Son muy blandos y cuando uno realiza el corte, estos tienden a tener ese color blanco amarillento en el centro, recubierto por piel, ¿no? Los tallos, o sea que el pedículo, ¿no?, es un tejido fibroso con los vasos sanguíneos que nutren a la formación polipoide, ¿no?, y con presencia de vasos sanguíneos y recubierto por un epitelio escamoso sin ninguna alteración. Es un tumor benigno, ¿no? Y podemos observar en este caso, vemos un pólipo fibroepitelial, ¿sí?, una lesión, vemos en este caso una lesión sobreelevada, o vemos a este nivel otro pólipo fibroepitelial o acrocordón, donde vemos que es muy pequeño, tiene su pedículo de fijación, ¿sí?, se reseca quirúrgicamente y luego esto lo vamos histológicamente de esta forma. Sí, vemos como tiene la sobreelevación, ¿sí?, un tejido fibroso benigno en profundidad, ¿sí?, y el epitelio escamoso, una piel, ¿sí?, recurriendo en superficie sin ninguna alteración. Es una patología benigna. O vemos otra imagen, ¿no?, el pólipo, vemos acá el pedículo y la formación polipoide más externamente. Otra de las patologías frecuentes de observar en piel son los quistes de inclusión epitelial, ¿no? Es muy usual y es llamado habitualmente en la práctica médica, ¿sí?, por los cirujanos como quiste sebáceo, ¿sí? Estos son quistes, también se los escribe como quistes epidérmicos, ¿no?, quistes epidérmicos benignos o quistes de inclusión. Estos se producen por una invaginación, ¿no?, y una expansión quística de la epidermis, ¿no?, o relacionado al epitelio del folículo piloso. Se manifiestan clínicamente como lesiones bien delimitadas, ¿no?, en piel. En este caso son nódulos subcutáneos bien delimitados, ¿no?, móviles generalmente, y que contienen en su interior, son tumores benignos que contienen en su interior, o sea, la estructura quística contiene abundante queratina, ¿no? También puede observarse en menor cantidad presencia de lípidos. Estos quistes, podríamos subclasificarlos y describirlos como quistes de inclusión epidérmicos. También podríamos relacionarnos a los quistes asociados con el origen del folículo piloso, ¿no? En este caso hablamos de tricolemoma, ¿no? O a veces cuando tienen un tamaño más grande, más amplio, podemos describirlos como los quistes derma. Estos quistes vemos macroscópicamente. Antes de resecarlo quirúrgicamente vemos una lesión bien delimitada, ¿sí?, una lesión pequeña habitualmente bien delimitada, ¿sí? Vemos cómo se reseca habitualmente, se hace una incisión, ¿no? Lo van disecando los cirujanos y sale habitualmente completo la estructura quística, ¿no? Cuando nosotros cortamos, esto está lleno en su interior se observa abundante material
blanquecino, ¿no? Muchas veces. Que corresponde al hallazgo histológico, vemos es un quiste benigno, ¿sí? Muy frecuente en la práctica médica, tapizado por un epitelio plano estratificado queratinizado. Y vemos en el interior de la estructura quística abundante queratina, ¿sí? Abundante queratina, y también puede haber, en este caso, lípidos, ¿sí? Entre esa queratina, ¿no? Vemos otra imagen a mayor aumento donde reconocemos el epitelio plano estratificado queratinizado y la queratina en su interior en abundante cantidad. Otra patología, otro tumor en piel, tenemos los queratoacantomas, ¿sí? Estos queratoacantomas son tumores muy peculiares, ¿sí? Ya que presentan un aspecto macroscópico muy clásico. Son tumores de piel, ¿no? Generalmente afecta a personas de mayor edad, ¿no? Y en sitios que tienen mucha exposición a los rayos solares. Son tumores que crecen rápido, ¿no? Son tumores que miden un par de centímetros como término medio, ¿no? Varones son los más frecuentemente afectados. Ya estos tumores vemos que muestran mutaciones del gen P53. La importancia histológica de que este tumor remeda, simula mucho a los carcinomas escamosos bien diferenciados histológicamente, y vemos el aspecto macroscópico, ¿sí? Son tumores, ¿sí?, que crecen, vemos en este caso la piel, y habitualmente la patología tumoral de piel corresponde sobre todo a personas de piel blanca, ¿no?, que tienen la mayor incidencia, y vemos el tumor en este caso, un tumor de bordes bien delimitados, y vemos que frecuentemente en la superficie se ulcera. ¿Sí? Vemos frecuentemente muestra una área ulcerada en la superficie, tumor de crecimiento rápido, ¿no? Se extirpa quirúrgica, y estos tumores, ¿no?, macroscópicamente tienen ese aspecto color rojizo, ¿no?, y que tienen una cúpula, o sea, esa ulceración en superficie, ¿no?, que habitualmente contienen en su interior, en relación a esa cúpula, abundante queratina, ¿sí? Y se lo compara por ese aspecto macroscópico con un cráter, ¿no?, con un volcán, con su cráter a nivel central. En cuanto a los hallazgos histológicos, estos tumores están constituidos por un epitelio escamoso, ¿no?, muy proliferante, ¿no?, que esa proliferación, ¿no?, se extiende hacia arriba, ¿no?, hacia arriba, y también en este caso hacia el interior, pero cuando invade, ¿sí?, en profundidad, habitualmente lo invade en forma expansiva, ¿no? Los bordes son muy bien delimitados y profundidad, y este es el aspecto de los queratocantomas. Vemos en este caso en profundidad, ¿no?, como invaden en profundidad, tienen de tipo en forma expansiva, no son bordes irregulares, ¿no? Y vemos en este caso, vemos cómo produce mucha queratina, ¿no? Vemos cómo produce abundante queratina, lo cual se exterioriza y forma esa estructura que se la compara con forma de cráter, ¿no? Y vemos cómo a mayor aumento está constituido por un epitelio, ¿sí? No se observa atipia, y estos márgenes, recordemos, estas lesiones en profundidad invaden tipo en forma expansiva, no son irregulares, y eso es un parámetro que tomamos en cuenta para diferenciar de un carcinoma escamoso bien diferente. Otra patología en piel, en este caso, es la queratosis actínica. ¿Sí? Esta queratosis actínica tiene mucha importancia, ya que un pequeño porcentaje, ¿sí?, un porcentaje va a sufrir transformación maligna a la larga, ¿no? Un 10% aproximadamente sufre transformación maligna, entonces es considerado como una condición preneoplásica, ¿no? Y esta queratosis actínica se observa en personas habitualmente de piel blanca y en sitios, ¿sí?, del cuerpo que tienen mucha exposición a los rayos solares, ¿sí?, lo cual va a producir mucha producción de queratina, ¿sí?, mucha producción de queratina en superficie. En cuanto al aspecto macroscópico, ¿sí?, son lesiones que tienden a tener un color parduzco, ¿no?, y a la palpación de esa zona afectada en la piel tiene una consistencia muy áspera, ¿sí?, descrito esa consistencia muy áspera, rugosa, como una piel en forma de papel de lija,
¿sí? En algunas condiciones esta queratosis actínica puede producir una hiperplasia epitelial muy marcada, ¿sí? Puede producir una hiperplasia epitelial muy marcada y produce macroscópicamente al examen físico una estructura denominada lo que es el cuerno cutáneo, ¿sí? A veces es muy grande, esa estructura muy larga que corresponde a queratina, ¿sí? Histológicamente esta patología muestra en el estrato basal, ¿sí? El estrato basal un aumento de la cantidad de células basales con atipias en ese estrato basal, ¿no? Habitualmente en la piel adyacente a estas zonas se observan cambios secundarios a la exposición a los rayos solares por mucho tiempo, lo cual se describe como elastosis solar, ¿no? Que es un mayor depósito de colágeno en dermis, ¿sí? Un mayor depósito de colágeno en dermis, lo cual se va habitualmente en un alto porcentaje de tu piel. Y vemos el aspecto, ¿no? La queratosis, en este caso vemos la imagen, ¿sí? La piel, ¿sí? Una persona de piel blanca, ¿sí? Y vemos este caso, una hiperkeratosis. Uno toca esta piel, es muy áspera. Esta misma lesión se puede presentar en los labios, ¿sí? Y en ese caso lo denominamos queilitis actínica, que histológicamente viene a ser lo mismo, o sea, las mismas características histológicas que la queratosis actínica convencional, simplemente que está localizado en este caso está localizado en los labios, ¿no? O está afectando los labios. Vemos otros ejemplos donde reconocemos, ¿sí? La lesión, personas de piel blanca, ¿sí? Personas de piel blanca, las lesiones muy ásperas y irregulares, vemos acá a nivel de las manos, o vemos la presencia acá formando lo que es un cuerno cutáneo, ¿sí? Vemos cómo produce una marcada hiperplasia epitelial, ¿no? Con mucha queratina a ese nivel, y puede producir estas estructuras formando o comparándose con un cuerno, ¿no? Puede estar en cualquier sitio, en la mano, puede estar en la cara, en este caso casualmente a nivel del cuero cabelludo, ¿sí? La excreción del cuerno. Vemos el hallazgo histológico. Esto es lo que tenemos que reconocer histológicamente. Vemos acá el epitelio, ¿sí? Y vemos acá el estrato basal. Vemos el estrato basal, ¿no? Vemos en la imagen de la izquierda como hay una hiperplasia de células basales, pero que muestra una leve atipia nuclear, ¿sí? Vemos como muestra acá una atipia nuclear que con el tiempo, recordemos que tiene un pequeño porcentaje, un 10% de todas estas lesiones pueden sufrir transformación maligna y originar un carcinoma escamoso en piel. En cuanto al carcinoma escamoso, los carcinomas escamosos en cuanto a incidencia en tumores de piel corresponden al segundo tumor más frecuente de piel, ¿sí? En personas habitualmente avanzadas. Tiene mayor frecuencia todos estos tumores de piel en el sexo masculino, ¿sí? La mayoría, todos ellos están asociados con más frecuencia en varones, ¿sí? Y el factor causal más frecuente de originar estos tumores es la exposición a los rayos solares, ¿no? La exposición a los rayos solares que causa alteraciones del ADN, ¿no? Del ADN nuclear, aunque también puede estar relacionada con otros factores como ser personas inmunodeprimidas, presencia de úlceras crónicas, ¿no? Cicatrices antiguas de quemaduras que sobre todo están en sitios anatómicos donde hay mucha fricción, ¿sí? Donde hay mucha fricción en la cintura, por ejemplo, en los tobillos, en las manos. El tabaco, el cigarrillo es también un factor agente causal relacionado con tumores de piel. Alquitranes, aceites industriales o en pequeño porcentaje incluso el HPV podría estar relacionado con algunas variantes, ¿no? Y estos tumores, estos carcinomas escamosos, inicialmente muestran mutaciones del P53, ¿no? Y luego también pueden mostrar mutaciones que aumentan las señales del RAS y reducen las señales del NOT, ¿no? Estos genes que es probable que contribuyan a la transformación maligna de los tumores de estos carcinomas en piel, ¿no? En cuanto a su forma de presentación, recordemos que los carcinomas, cuando no invaden la membrana basal, corresponde a carcinomas in situ,
que se manifiestan macroscópicamente como placas bien delimitadas de color rojizo, ¿no? O a veces en forma descamativa. En cambio, las lesiones infiltrativas, ¿no? Las lesiones infiltrativas habitualmente son más grandes, mayor tamaño, pueden tener un aspecto nodular o pueden mostrar ulceraciones. Histológicamente, todos estos tumores pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados dependiendo de las características observadas, ¿no? Si tiene mucha atipia, si tiene mucha queratina o no tiene queratina, si tiene muchas mitosis. Todos son los parámetros por los cuales los clasificamos a estos tumores histológicamente. Ejemplo de lesiones in situ. ¿Sí? Vemos en este caso la piel de un carcinoma, macroscópicamente la piel correspondiente histológicamente a un carcinoma in situ. Vemos una lesión, una placa eritematosa relativamente bien delimitada, ¿no? O vemos otra lesión in situ en la piel de la cara, en este caso, que se reseca localmente y vemos como el carcinoma in situ, ¿sí? Aún vemos la mitosis a este nivel, pero sin invadir la membrana basal, ¿no? Una resección amplia de esta lesión y la persona ya se cura, ¿sí? No tiene riesgo de diseminación o de extensión del tumor a otros sitios porque aún es una lesión inicial, ¿no es cierto? Carcinoma in situ. En cambio vemos los tumores, los carcinomas invasivos. Vemos este caso relacionado con una úlcera, ¿no? Probablemente una úlcera crónica y el tumor presentándose de aspecto ulcerado. O vemos un sitio frecuente, esto es la cara posterior del pabellón auricular, vemos en la oreja, ¿sí? El carcinoma escamoso en la oreja, o vemos en este caso una amputación, una desarticulación, ¿sí? En este caso vemos el tumor extensamente grande, amplio, probablemente con abundantes metástasis a los ganglios linfoaxilares, o vemos en estadios avanzados. Y vemos en estadios avanzados como el tumor ampliamente invadiendo la cara, ¿sí? En este caso vemos la cara, el globo ocular, un tumor muy ulcerado. Vemos el tumor también en este caso en estadio muy avanzado, ¿sí? En sitios expuestos a los rayos solares, o el tumor originado en los labios. En cualquier sitio puede estar localizado este carcinoma escamoso en piel, aunque preferentemente en sitios expuestos a los rayos solares. Histológicamente vamos a observar, vemos que como corresponden las células epiteliales malignas, remedando cierto grado al epitelio escamoso, ¿no? Pero acá vemos maligno con presencia de pequeña cantidad de queratina, ¿no? Carcinoma escamoso moderadamente diferenciado, o vemos cuando pierde totalmente esas características histológicas correspondientes a un carcinoma escamoso pobremente diferenciado, ¿no? Bueno, acá nos falta observar la imagen de un carcinoma bien diferenciado, el cual presenta abundante cantidad de queratina y las células escamosas aún muestran una leve cohesividad, están formando nidos habitualmente en abundante queratina. Luego tenemos el tumor más frecuente de piel, correspondiente al carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular, ¿no? Es el tumor más usual. Este tumor vemos que es maligno, ¿sí? Es el tumor maligno más frecuente de piel. Si bien es maligno, pero es un tumor de buen pronóstico, ¿sí? Es un tumor localmente invasivo. Es muy raro que este tumor produzca o de metástasis a distancia, ¿sí? Aunque a veces invade localmente de forma masiva, sobre todo cuando está en el párpado inferior, puede invadir incluso hasta el globo ocular. Y resecarlo quirúrgicamente, que tiene que quitar el globo ocular en esos casos, y es una cirugía muy deformante, ¿no? Estos carcinomas vasocelulares afectan personas de piel blanca, ¿sí? Como siempre, la mayor frecuencia en personas de piel blanca y en sitios anatómicos en los cuales tienen mucha exposición a los rayos solares, ¿no? Muchos de estos, o la mayoría de estas personas con esta variante histológica tienen mutaciones que llevan a una falta de control de señales, ¿no? Dentro de estos tumores podríamos también describir lo que es el síndrome del nevo celular o síndrome de Gorlin, ¿sí? Que esto es un trastorno autosómico dominante en el cual se caracteriza por la presencia de múltiples
carcinoma de células basales, ¿no? Y en sitios anormales, por ejemplo, en sitios que no existe una exposición a los rayos solares, como ser en el dorso, como ser en el muslo, la región glútea, ¿no? Y sobre todo estos tumores, estos carcinomas de células basales se presentan en personas de edad joven, habitualmente personas antes de los 20 años de edad. Llegar a hacer un diagnóstico de un carcinoma de células basales, hay que pensar en este síndrome. Eh, ya que estos tumores habitualmente afectan personas de edad avanzada, ¿sí? Afectan personas avanzadas. Estos tumores se presentan como lesiones papulares, ¿no? Frecuentemente en periferia de la pápula muestran una rica vascularización, o sea, mostrando áreas telangiectásicas, ¿no? Algunos de estos tumores pueden mostrar abundante pigmentación, ¿no? Y ser confundidos clínicamente con un melanoma, porque son carcinomas de células basales muy melanocíticos, o sea, con mucho pigmento melánico, ¿no? Muchos de ellos también muestran ulceraciones, ¿no? Muestran ulceraciones, y en estadios avanzados esas ulceraciones destruyen, invaden masivamente ese tejido, ¿no? Pueden producir la destrucción de ese tejido. Y antiguamente esa forma de invasión masiva en los tejidos era descrito como la úlcera roedora, ¿sí? por esta variante tumoral. Histológicamente, los carcinomas de células basales habitualmente los clasificamos como carcinoma vasocelular de tipo nodular, carcinoma vasocelular de tipo superficial o de tipo multicéntrico, ¿no? Este multicéntrico es el cual presentaba varios focos tumorales, ¿no? En una piel, en un segmento de piel separados por piel normal, focos tumorales separados, focos tumorales pequeños separados por piel normal, y de repente a 1 centímetro había otro foco tumoral en la piel, ¿no? Eso se lo es multicéntrico, y este es el aspecto clásico. En este caso vemos la imagen de la derecha, el aspecto nodular, ¿sí? El crecimiento aspecto nodular, siempre personas de piel muy blanca, ¿no? Vemos acá las áreas muy vascularizadas en periferia, las zonas telangiectásicas, ¿no? O en este caso ya mostrando una forma ulcerada, ¿no? Que son las dos formas de presentación más frecuentes, la forma superficial, ¿no? La forma superficial y la forma nodular. En este caso la superficial ya mostrando ulceración, y vemos acá el tumor superficial ulcerado y pigmentado, ¿sí? Vemos en periferia, vemos como hay mucha pigmentación, son los carcinomas vasocelulares pigmentados que se los pueden remediar, vemos cómo pueden remediar clínicamente un melanoma, ¿sí? Y el pronóstico es extremadamente, o sea, es muy diferente hacer un diagnóstico de un melanoma a un carcinoma de células basales. Vemos en este caso el tumor, cómo se originó en la punta, en este caso en la nariz, ¿no? Y vemos cómo está invadiendo masivamente, y esta forma de presentación, así cuando invade profundamente los tejidos, era descrito como la úlcera roedora antiguamente, ¿no? Y vemos que el libro también hace referencia a esa forma de la úlcera roedora. Histológicamente, los carcinomas de células basales, las células malignas, ¿no? Las células neoplásicas, son morfológicamente son muy parecidas, ¿sí? Son muy similares al estrato basal de la epidermis, de ahí deriva su nombre, ¿no? El carcinoma de células basales. Estas que se originaron en la epidermis o el epitelio folicular, ¿no? El epitelio folicular, no se observan estos tumores en mucosas, ¿no? En mucosas, y como hemos visto anteriormente, la mayoría, muchos de los tumores de piel están asociados a elastosis solar adyacente al tumor, que son los cambios asociados a la exposición a los rayos solares. Vemos en la imagen, ¿sí? Vemos dos imágenes. Vemos acá como el tumor se originó, ¿sí? Se está extendiendo por el estrato basal. Vemos son células de escaso citoplasma, un núcleo fuertemente basófilo, ¿sí? O a veces vemos como las células, como está invadiendo, son tumores que invaden, recordemos, la dermis, ¿no? Vemos acá cómo está invadiendo y formando estructuras pseudo glandulares, o sea, histológicamente puede mostrar
diferentes, ¿no? Y esto es lo clásico. Vemos otra imagen, como el tumor se originó en el estrato basal y vemos cómo lo está invadiendo. Y eso es típico, observar estos focos de invasión que corresponden a estos nidos de células que son muy basófilas, ¿no? Que se remedan a ese estrato basal en la epidermis. O vemos la imagen de la derecha, como el tumor, ¿sí?, está invadiendo acá la dermis, ¿sí? Invade la dermis. Son tumores, recordemos, localmente invasivos. Es muy inusual, muy infrecuente o extremadamente infrecuente que estos tumores den metástasis a distancia. No ocurre eso, ¿no? Es muy raro. Localmente invaden, entonces el tratamiento de estos tumores es la resección quirúrgica y la persona se cura, ¿sí? Resección quirúrgica con los márgenes quirúrgicos libres, la persona ya se cura secundario al tratamiento quirúrgico. Son tumores bien diferenciados, podemos describirlos, ya que no necesitan otro tratamiento además del quirúrgico. También tenemos en piel los tumores que se originan en dermis, ¿sí? Y estos tumores originados en dermis, llamados los tumores fibrohistiocíticos, ¿sí? Estos tumores fibrohistiocíticos, dentro de ellos tenemos el fibrohistocitoma dérmico benigno, ¿sí?, o también llamado dermatofibroma, ¿no? Todos estos tumores fibrohistiocíticos son tumores que están englobados dentro de un grupo heterogéneo de tumores benignos, ¿no?, de origen incierto. Aunque su origen tiene, aunque se cree, ¿sí?, se cree que se originan en histiocitos, ¿sí?, en histiocitos, y luego adquieren alguna figura o una transformación fibroblástica. O también existe la teoría de que se originan de células mesenquimáticas primitivas y luego tienen la capacidad de diferenciarse hacia fibroblastos e histiocitos, ¿no? Esas son las teorías en cuanto a su origen de estos tumores. Estos tumores se presentan, estos dermatofibromas se presentan como lesiones pequeñas, ¿no? Un centímetro de diámetro como término medio. Son lesiones de crecimiento rápido. Tienden a localizarse en el tronco o en los miembros, ¿sí? Mujeres son más frecuentemente afectadas. Histológicamente son tumores que están constituidos por células fusiformes, ¿no? Hay un cúmulo de células fusiformes localizados en la dermis, ¿no? Habitualmente bien delimitados, si bien no son encapsulados, pero son bien delimitados, localizados a este nivel de la piel. Y vemos el aspecto macroscópico, ¿no? Habitualmente vemos en este caso en el tronco, vemos la lesión, ¿no?, pequeña, ¿sí?, 1 centímetro como término medio describimos, ¿no?, de crecimiento rápido, ¿sí? O vemos otra lesión, en este caso en los miembros del miembro inferior, ¿sí?, en el pie, debajo del maléolo externo. Se reseca quirúrgicamente y se observa de esta forma. Vamos acá la piel y el tumor, ¿sí? Acá en dermis vemos como hay un aumento en la cantidad de fibroblastos, ¿no? Fibroblastos, y que vemos a mayor aumento predominantemente células fusocelulares, ¿no? Células de ese aspecto fusiforme, y entre ellos pueden observarse algunas células con citoplasma amplio remedando a un histiocito, o sea, remedando a un macrófago, siendo tumores benignos. También existe dentro de estos una variante intermedia, ¿sí?, que corresponde a los dermatofibrosarcomas protuberans, ¿sí? Estos, si bien son considerados intermedios, en la literatura, en nuestro libro lo describe como fibrosarcoma primario bien diferenciado, ¿no? El concepto de esta variante, ¿sí?, es como un tumor de intermedio grado de malignidad, ¿sí?, aunque el libro lo describa como un fibrosarcoma bien diferenciado. Estos tumores se caracterizan porque tienen un crecimiento infiltrativo, ¿no? No dan metástasis, pero invaden en forma muy irregular en profundidad en dermis, ¿no?, o incluso a veces invade el tejido celular subcutáneo. Si bien crecen en forma lenta, ¿sí?, invaden en forma muy irregular, ya que el tratamiento es quirúrgico,
a veces no se resecan completamente los márgenes libres y son tumores que suelen recidivar, o sea, suelen recurrir frecuentemente después del tratamiento quirúrgico. Estos tumores se manifiestan en forma como varias estructuras polipoides, ¿no? Protruyen sobre la piel, generalmente localizados a nivel del tronco, ¿no? En la espalda, sobre todo, el sitio muy frecuente de observar estos tumores, ¿no? Como una placa muy indurada, a veces pueden mostrar ulceraciones o mostrar varias estructuras polipoides localizadas en un solo sitio. Estos tumores están constituidos por fibroblastos que se disponen en forma radial o adoptando un patrón arremolinado, lo cual se lo describe en forma estoriforme, ¿no? Entonces el tratamiento de estos tumores es resecar ampliamente, eh, realizar una resección quirúrgica muy amplia para evitar de que existan recidivas tumorales, ¿no? Estos tumores muestran características moleculares, ¿no? Una translocación que afecta a los genes que codifican colágeno 1A1 y también alteran el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y luego desencadenan la proliferación. Y vemos el aspecto, ¿sí? Vemos el aspecto de los dermatofibrosarcomas protuberan, sobre todo el tronco describimos y vemos cómo proliferan, ¿sí? Vemos acá varias lesiones sobreelevadas, acá un aspecto polipoide, con el tiempo va a mostrar varias estructuras de aspecto polipoides y recordemos que estos tumores, vemos acá la superficie de corte, vemos que estos tumores invaden, así vemos en profundidad, ¿sí? Son tumores de bordes muy, así bien acá está bien, relativamente bien delimitado, pero habitualmente invaden, ¿sí? En profundidad de forma masiva. Entonces la resección quirúrgica amplia es el único tratamiento que se juega la persona, ¿no? Para evitar recidivas y que vuelva a proliferar la lesión tumoral. Digamos que histológicamente este es el patrón, ¿no? Si bien vemos cómo tiene ese aspecto, son células fusocelulares, ¿no? Tiene un patrón fusocelular y se dispone en forma arremolinada, ¿no? Ese patrón arremolinado vemos cómo tiene una leve atipia nuclear, ¿sí? Tiene una leve atipia nuclear, incluso podríamos observar muy escasa mitosis entre esta proliferación epitelial, y vemos acá cómo está invadiendo de forma muy irregular el tejido adiposo correspondiente a esta variante del dermatofibrosarcoma protuberans.